¿Qué medicamento es bueno para el dolor del nervio ciático? Son 14 opciones. Los remedios naturales más efectivos incluyen infusiones antiinflamatorias como cúrcuma y jengibre, compresas de calor y frío alternadas, suplementos de vitamina B12 y magnesio, y aceites esenciales como el de lavanda y menta. Pero espera, antes de que te vayas, aunque estos remedios son seguros y efectivos para la mayoría de las personas, hay casos específicos donde pueden ser contraindicados, o incluso peligrosos. Quédate hasta el final porque voy a revelarte exactamente cuándo no debes usar cada uno de estos remedios, y te compartiré la estrategia correcta para combinarlos de manera segura y potenciar sus efectos. Además, al final del video te voy a contar sobre 3 mitos comunes que podrían estar saboteando tu recuperación sin que lo sepas. Antes de continuar, la evidencia científica sobre algunos remedios naturales aún está en desarrollo. Estos consejos se basan en estudios preliminares y experiencia clínica, pero no sustituyen evaluación médica personalizada. Empecemos. Si llegaste a este video, probablemente ya conoces ese dolor punzante que recorre desde tu espalda baja hasta tu pierna. Quizás ya viste médicos, probaste medicamentos, y ahora buscas complementar tu tratamiento con alternativas naturales que cuiden tu cuerpo. Y déjame decirte algo importante. Tú tienes razón en buscar opciones naturales. Muchos estudios científicos respaldan que ciertos remedios naturales pueden reducir la inflamación, relajar la musculatura, y acelerar tu recuperación, especialmente cuando se combinan con el tratamiento médico adecuado. Lo que voy a compartir contigo hoy no reemplaza la consulta médica ni los medicamentos que tu doctor te haya recetado. Estos son complementos que pueden ayudarte a sentirte mejor más rápido, y de forma natural. Si este contenido te está ayudando, regálame un me gusta para que más personas puedan encontrar esta información. Ahora sí, vamos con los remedios. Número 1. Infusión de cúrcuma. La cúrcuma contiene curcumina, un compuesto con propiedades antiinflamatorias que pueden contribuir a modular procesos inflamatorios en el organismo y ayudar en el manejo del dolor asociado con la ciática. ¿Cómo preparar? Hierve una taza de agua y agrega una cucharadita de cúrcuma en polvo más una pizca de pimienta negra. La pimienta negra puede mejorar significativamente la absorción de la curcumina. Puedes añadir miel para mejorar el sabor. Toma 1 o 2 tazas al día. Contraindicaciones. Evita la cúrcuma si tomas anticoagulantes como warfarina, si tienes cálculos biliares, o si vas a someterte a una cirugía en las próximas 2 semanas. También debe evitarse en el embarazo sin supervisión médica. Número 2. Infusión de jengibre. El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias que pueden contribuir a modular procesos inflamatorios en el organismo y ayudar en el alivio del dolor y la rigidez muscular. ¿Cómo preparar? Ralla una cucharada de jengibre fresco y hiérvelo en 2 tazas de agua durante 10 minutos. Cuela y bebe tibio. Puedes tomar hasta 3 tazas al día. Contraindicaciones. Si tomas medicamentos anticoagulantes o para la diabetes, consulta con tu médico primero, ya que el jengibre puede potenciar sus efectos. Evítalo si tienes úlceras gástricas activas. Número 3. Compresas de calor y frío alternadas. Esta es una técnica simple pero extremadamente efectiva. El frío reduce la inflamación inicial, mientras que el calor relaja los músculos y mejora la circulación. ¿Cómo aplicar? Durante las primeras 48 horas de dolor agudo, aplica hielo envuelto en una toalla sobre la zona afectada durante 15 a 20 minutos, cada 2 o 3 horas. Después de 48 horas, alterna, 15 minutos de calor con bolsa térmica o toalla caliente, descansa 15 minutos, luego 15 minutos de frío. Repite el ciclo 2 o 3 veces. Contraindicaciones. No apliques calor si hay inflamación aguda visible o enrojecimiento. No uses hielo directamente sobre la piel. Si tienes problemas de circulación o diabetes con neuropatía, consulta primero con tu médico. Número 4. Vitamina B12, también conocida como cobalamina. La vitamina B12 es esencial para la salud del sistema nervioso.
Es especialmente útil en personas con deficiencia de B12 o neuropatía asociada, donde puede ayudar a reducir el dolor neuropático. Cómo tomar. Las dosis varían entre 500 y 2000 microgramos diarios, dependiendo de si existe deficiencia. Lo ideal es que la dosis la determine un profesional de salud tras realizar análisis de sangre. Preferiblemente metilcobalamina, que es la forma más biodisponible. También puedes aumentar el consumo de alimentos ricos en B12 como carnes, pescados, huevos y lácteos. Contraindicaciones. Si tienes alergia al cobalto, o si padeces la enfermedad de Leber, una condición ocular hereditaria, evita suplementos de B12. Personas con problemas renales deben consultar con su médico sobre la dosis adecuada. Si tienes historial oncológico activo, la suplementación de B12 debe ser estrictamente supervisada por tu oncólogo. Número 5. Magnesio. El magnesio es un relajante muscular natural que ayuda a reducir los espasmos musculares y la tensión que puede empeorar el dolor ciático. Cómo tomar. La dosis recomendada es de 300 a 400 miligramos de magnesio al día. Puedes encontrarlo como citrato de magnesio, glicinato de magnesio o cloruro de magnesio. El glicinato suele ser mejor tolerado y no causa efectos laxantes. También puedes consumir alimentos ricos en magnesio como almendras, espinacas, aguacate y plátanos. Contraindicaciones. Si tienes problemas renales, no tomes suplementos de magnesio sin supervisión médica, ya que tus riñones podrían no eliminarlo adecuadamente. Evítalo si tomas antibióticos como tetraciclinas, ya que puede interferir con su absorción. Número 6. Vitamina D. La deficiencia de vitamina D se ha asociado con dolor musculoesquelético crónico, incluyendo dolor ciático. Si existe deficiencia, corregirla puede ayudar a mejorar el dolor musculoesquelético y la función muscular. Cómo tomar. La dosis recomendada es de 1000 a 2000 unidades internacionales al día, aunque algunas personas con deficiencia pueden necesitar dosis más altas bajo supervisión médica. Lo ideal es hacerte un análisis de sangre para conocer tus niveles antes de suplementar. Exponte al sol de 10 a 15 minutos diarios, sin protector, también ayuda a producir vitamina D naturalmente. Contraindicaciones. Si tienes hipercalcemia, es decir, calcio alto en sangre, sarcoidosis o enfermedad renal, no tomes suplementos de vitamina D sin consultar a tu médico. Dosis excesivas pueden causar toxicidad. Número 7. Omega 3, también conocido como aceite de pescado. Los ácidos grasos omega 3 tienen propiedades antiinflamatorias que pueden contribuir a modular la inflamación y potencialmente mejorar los síntomas asociados con la ciática. Cómo tomar. Toma de 1000 a 3000 miligramos de omega 3, es decir, EPA y DHA combinados, al día. Busca suplementos de aceite de pescado de alta calidad, o consume pescados grasos como salmón, sardinas y caballa al menos 2 veces por semana. Contraindicaciones. Si tomas anticoagulantes, consulta con tu médico antes de tomar omega 3 en dosis altas, ya que puede aumentar el riesgo de sangrado. Personas alérgicas al pescado deben buscar alternativas vegetales como aceite de algas. Número 8. Aceite esencial de lavanda. El aceite de lavanda tiene propiedades analgésicas y relajantes que pueden aliviar el dolor y reducir la tensión muscular. ¿Cómo aplicar? Mezcla 3 a 5 gotas de aceite esencial de lavanda con una cucharada de aceite portador, como aceite de coco, almendras o jojoba. Masajea suavemente la zona lumbar y el recorrido del nervio ciático durante 5 a 10 minutos, 2 veces al día. Contraindicaciones. Nunca apliques aceite esencial puro directamente sobre la piel sin diluir, puede causar irritación. No ingieras aceites esenciales. Si estás embarazada o amamantando, consulta con tu médico antes de usar. Realiza una prueba de parche en una pequeña área de piel primero para descartar alergia. Número 9. Aceite esencial de menta. La menta contiene mentol, que produce una sensación de frío que puede adormecer temporalmente el dolor y reducir la inflamación. ¿Cómo aplicar? Diluye 3 a 5 gotas de aceite esencial de menta en una cucharada de aceite portador.
Aplica masajeando la zona afectada. Puedes sentir una sensación refrescante y de alivio inmediato. Contraindicaciones: no uses aceite de menta cerca de los ojos, mucosas o en piel irritada. Mantén fuera del alcance de niños pequeños. Algunas personas pueden experimentar irritación cutánea, así que haz una prueba de parche primero. Número 10. Sauce blanco, en forma de infusión o suplemento. La corteza del sauce blanco contiene salicina, un compuesto similar a la aspirina que tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias naturales. ¿Cómo tomar? Puedes encontrar sauce blanco en forma de té o cápsulas. Para el té, hierve una cucharadita de corteza seca en una taza de agua durante 10 minutos. Toma hasta 3 tazas al día. En cápsulas, sigue las indicaciones del fabricante, usualmente 120 a 240 miligramos de salicina por día. Contraindicaciones: no lo uses si eres alérgico a la aspirina o salicilatos. Nunca combines sauce blanco con aspirina o antiinflamatorios no esteroideos, ya que son químicamente relacionados y aumentan significativamente el riesgo de hemorragia. Evítalo si tomas anticoagulantes, tienes úlceras gástricas, problemas renales o hepáticos. No recomendado durante el embarazo y lactancia. No dar a niños menores de 18 años debido al riesgo de síndrome de Reye. Número 11. Hidratación adecuada. Mantenerte bien hidratado es fundamental para tu salud general. La hidratación es importante para la salud del tejido conectivo y los discos intervertebrales, aunque beber agua no altera directamente la compresión del nervio ciático. ¿Cómo aplicar? Bebe al menos 8 vasos de agua al día, aproximadamente 2 litros. Si haces ejercicio o vives en clima caluroso, aumenta la cantidad. Una forma fácil de saber si estás bien hidratado es observar el color de tu orina. Debe ser amarillo pálido. Consideraciones: si tienes problemas cardíacos o renales que requieren restricción de líquidos, sigue las indicaciones de tu médico. Bebe agua gradualmente a lo largo del día, no grandes cantidades de golpe. Número 12. Baños de sal de Epsom, también conocido como sulfato de magnesio. Los baños tibios con sal de Epsom son reportados por muchas personas como relajantes. Aunque la evidencia sobre la absorción cutánea significativa de magnesio es limitada, muchas personas experimentan relajación muscular y alivio con esta práctica, posiblemente por el efecto del agua tibia en sí. ¿Cómo aplicar? Añade 2 tazas de sal de Epsom a una bañera con agua tibia, no caliente. Sumérgete durante 20 a 30 minutos. Especialmente antes de dormir. Puedes hacerlo 2 o 3 veces por semana. Contraindicaciones: no uses baños de sal de Epsom si tienes heridas abiertas, infecciones de piel o problemas cardiovasculares graves. Si tienes diabetes, verifica que el agua no esté demasiado caliente para evitar quemaduras, ya que la neuropatía diabética puede reducir la sensibilidad al calor. Número 13. Alimentación antiinflamatoria. Lo que comes puede influir directamente en tus niveles de inflamación. Una dieta rica en alimentos antiinflamatorios puede ayudar a reducir el dolor ciático. Alimentos recomendados: frutas, arándanos, cerezas, fresas, piña, que contiene bromelina, un antiinflamatorio natural. Verduras, espinacas, cal, brócoli, col rizada. Grasas saludables: aguacate, aceite de oliva extra virgen, nueces. Especias: cúrcuma, jengibre, ajo, canela. Proteínas: pescado graso como salmón y sardinas, pollo orgánico. Alimentos a evitar: azúcares refinados y alimentos procesados, grasas trans y aceites vegetales refinados, carnes rojas en exceso, alcohol en exceso, alimentos fritos. Consideraciones: si tienes alergias alimentarias o condiciones específicas como diabetes, ajusta tu dieta según las recomendaciones de tu nutricionista o médico. Número 14. Descanso adecuado y posición al dormir. La forma en que duermes puede empeorar o aliviar tu dolor ciático. Una posición incorrecta mantiene la presión sobre el nervio durante toda la noche.
Posiciones recomendadas. Posición fetal. Duerme de lado con las rodillas ligeramente flexionadas hacia el pecho. Coloca una almohada entre las rodillas para mantener la columna alineada. Boca arriba. Si duermes boca arriba, coloca una almohada debajo de las rodillas para reducir la presión en la espalda baja. Evita dormir boca abajo. Esta posición puede aumentar la presión sobre tu columna y nervio ciático. Consideraciones. Usa un colchón de firmeza media que soporte tu columna sin ser demasiado duro ni demasiado blando. Reemplaza tu colchón cada 7 a 10 años. Ahora que conoces los 14 remedios naturales, déjame compartirte la estrategia más efectiva para combinarlos y maximizar sus beneficios. Plan diario sugerido. En la mañana. Toma tu infusión de cúrcuma o jengibre. Toma tus suplementos, vitamina B12, magnesio, vitamina D y omega 3, con el desayuno. Come un desayuno antiinflamatorio, por ejemplo avena con arándanos y nueces. En la tarde. Mantente bien hidratado durante el día. Si el dolor aumenta, aplica compresa fría durante 15 minutos. En la noche. Toma tu segunda infusión del día. Aplica aceite esencial de lavanda o menta masajeando la zona afectada. Toma un baño de sal de Epsom 2 o 3 veces por semana. Duerme en posición adecuada con almohada entre las rodillas. Importante, no empieces todos los remedios el mismo día. Incorpora uno o dos a la vez para que puedas identificar cuáles te funcionan mejor y descartar reacciones adversas. ¿Te está gustando este contenido? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más videos sobre salud natural. Preguntas frecuentes. ¿Cuánto tiempo tardan en hacer efecto estos remedios naturales? Algunos remedios como las compresas de calor y frío, y los aceites esenciales, pueden proporcionar alivio en minutos. Sin embargo, los suplementos y cambios en la alimentación generalmente necesitan de 2 a 4 semanas de uso consistente para mostrar resultados significativos. La clave es la constancia. ¿Puedo usar estos remedios si ya estoy tomando medicamentos recetados? Sí, la mayoría de estos remedios son complementarios y pueden usarse junto con medicamentos. Sin embargo, siempre consulta con tu médico antes de combinarlos, especialmente si tomas anticoagulantes, medicamentos para la diabetes o cualquier tratamiento a largo plazo, ya que pueden existir interacciones. ¿Los remedios naturales pueden curar la ciática permanentemente? Los remedios naturales ayudan a aliviar los síntomas y reducir la inflamación, pero no siempre curan la causa subyacente de la ciática, especialmente si hay una hernia discal severa o estenosis espinal. Son excelentes para el manejo del dolor y la recuperación, pero casos severos pueden requerir fisioterapia, tratamiento médico especializado o incluso cirugía. ¿Es seguro usar varios remedios a la vez? Sí, pero con precaución. Evita combinar múltiples antiinflamatorios naturales en dosis altas simultáneamente, por ejemplo cúrcuma, jengibre, sauce blanco y omega 3 todos juntos en dosis máximas, sin supervisión médica, ya que el efecto cumulativo puede ser muy potente. Comienza con dosis moderadas y ajusta según tu respuesta. Como prometí al inicio, aquí están los 3 mitos comunes que podrían estar saboteando tu recuperación. Mito número 1. El reposo total en cama es lo mejor para la ciática. Realidad, el reposo prolongado en cama, más de 48 horas, es contraproducente para la mayoría de las lumbalgias y ciática. Aunque es comprensible descansar cuando el dolor es muy intenso en las primeras 24 a 48 horas, la inmovilidad prolongada debilita los músculos que soportan tu columna y puede prolongar significativamente la recuperación. Lo recomendado médicamente es mantener movimiento suave y actividad ligera tan pronto como sea tolerable, incluso con dolor leve a moderado. Mito número 2. Si los remedios naturales no funcionan en una semana, no sirven. Realidad, la inflamación del nervio ciático y la recuperación de los tejidos toman tiempo. Muchos remedios naturales, especialmente los suplementos, necesitan al menos 2 a 4 semanas de uso consistente para mostrar resultados.
La impaciencia es uno de los principales motivos por los que las personas abandonan tratamientos naturales que realmente podrían ayudarles. Mito número 3. Más es mejor, si tomo el doble de la dosis, me aliviaré más rápido. Realidad. Exceder las dosis recomendadas no acelera la recuperación y puede causar efectos secundarios o toxicidad. Por ejemplo, demasiado magnesio causa diarrea severa. Exceso de vitamina D puede elevar peligrosamente el calcio en sangre. Sigue siempre las dosis recomendadas. Quiero compartirte algunos testimonios de personas reales que han encontrado alivio con remedios naturales. María, de 52 años, cuenta. Llevaba 3 meses con dolor ciático que me impedía caminar más de 10 minutos. Mi médico me recetó antiinflamatorios, pero decidí complementar con cúrcuma, magnesio y compresas de calor y frío. En 3 semanas noté una mejora del 70%. Ahora puedo hacer mi vida normal. Carlos, de 45 años, dice, la combinación de omega 3, vitamina B12 y cambios en mi dieta fueron un antes y después. El dolor no desapareció completamente, pero pasé de un 8 de 10 en dolor a un 3 de 10. Puedo trabajar y dormir sin despertarme por el dolor. Ana, de 38 años, comparte, los aceites esenciales de lavanda y los baños de sal de Epsom se convirtieron en mi rutina nocturna. No solo mejoraron mi dolor ciático, sino que duermo mucho mejor. Llevo 2 meses casi sin dolor. Estos testimonios muestran que aunque cada persona responde diferente, la constancia y la combinación adecuada de remedios naturales pueden hacer una gran diferencia en tu calidad de vida. Antes de terminar, déjame compartirte algunos datos curiosos sobre la ciática y los remedios naturales. Dato número 1. La cúrcuma ha sido utilizada en la medicina ayurvédica de la India durante más de 4000 años para tratar la inflamación. Algunos estudios sugieren que puede tener efectos antiinflamatorios comparables a ciertos antiinflamatorios en contextos específicos, con la ventaja de presentar menos efectos secundarios gastrointestinales en muchas personas. Dato número 2. La gran mayoría de los casos de ciática mejoran sin cirugía en semanas o pocos meses con tratamiento conservador, que incluye medicamentos, fisioterapia y remedios naturales. Dato número 3. El magnesio es conocido como el mineral relajante porque participa en más de 300 reacciones enzimáticas en el cuerpo, incluyendo la relajación muscular. La insuficiencia subclínica de magnesio es relativamente frecuente en la población. Dato número 4. Los discos intervertebrales no tienen vasos sanguíneos propios. Se nutren por difusión, un proceso que depende del movimiento y la hidratación. Por eso mantenerte hidratado y móvil es crucial para la salud de tu columna. Hagamos un repaso rápido de lo que aprendiste hoy para que puedas recordarlo fácilmente. Infusiones antiinflamatorias. Cúrcuma con pimienta negra y jengibre pueden contribuir a modular procesos inflamatorios en el organismo. Compresas alternadas. Frío primeras 48 horas, luego alterna calor y frío. Suplementos clave. Vitamina B12. Si hay deficiencia o neuropatía, magnesio, vitamina D, si hay déficit, y omega 3 para modular la inflamación. Aceites esenciales, lavanda y menta para masajes relajantes y analgésicos. Hidratación, 8 vasos de agua diarios para tu salud general y tejido conectivo. Alimentación, prioriza alimentos antiinflamatorios y evita procesados y azúcares. Posición al dormir. Posición fetal con almohada entre rodillas o boca arriba con almohada bajo rodillas. Constancia es clave. Dale al menos 2 a 4 semanas de uso regular antes de juzgar los resultados. Consulta siempre. Estos remedios complementan, no reemplazan el tratamiento médico. Quiero que sepas algo muy importante. Tu dolor no define tu futuro. La ciática puede ser debilitante, frustrante y agotadora, pero no es una sentencia permanente. Miles de personas han encontrado alivio y han recuperado su calidad de vida combinando tratamiento médico con estos remedios naturales. Tú tienes el poder de tomar decisiones que beneficien tu salud. Cada infusión que preparas, cada suplemento que tomas con constancia, cada noche que duermes en la posición correcta,
Es un acto de amor propio y un paso hacia tu recuperación. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. La sanación toma tiempo, pero cada día que cuidas tu cuerpo con estos remedios naturales, estás construyendo las bases para una vida con menos dolor y más libertad de movimiento. Recuerda, eres más fuerte de lo que crees, más capaz de lo que imaginas, y mereces vivir sin dolor. Estos remedios naturales son herramientas que están a tu alcance. Úsalas con constancia, paciencia y esperanza. Antes de irte, déjame un comentario contando cuál de estos remedios vas a probar primero. Tu experiencia puede inspirar a otras personas que están pasando por lo mismo que tú. Y si conoces a alguien que sufre de ciática, comparte este video. Puede ser el inicio de su recuperación. Si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campanita para recibir más contenido sobre salud natural que puede cambiar tu vida. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y recuerda, tu bienestar es tu prioridad. Hasta pronto.